¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenido al podcast que te hará reflexionar, dudar y viajar con una mirada diferente. Conducido por los periodistas turísticos Leandro Bayone. El turismo es una entelequia. Ninguna definición lo completa. Beatriz Arias. Soy turista cuando me propongo ser turista. Y Miguel Ledesma. El turismo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Sean todos bienvenidos. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo? Sean todos bienvenidos a reflexionar qué es en realidad el turismo. En este podcast nos vamos a meter de lleno en el periodismo turístico, que no es más ni menos que esto que intentamos hacer nosotros, ¿no? Llevando información a la gente acerca del turismo, información actual e información para reflexionar sobre qué es el turismo en cada uno de estos capítulos. ¿Cuál fue, Beatriz, tu primer contacto con el turismo a través de un medio de comunicación? Ustedes no sé si se acuerdan de un programa en el viejo Canal 13 de Buenos Aires que llamaba La Aventura del Hombre. Sí, por nombre. Yo creo que nunca llegué a verlo, pero por el nombre sí. ¿Te acordás? Bueno, era un programa que era como una serie. Era como una documental. Como documentales. Sí. Documentales en serie. Donde salían en un par de camionetitas, Orca 1 y Orca 2, me acuerdo que se llamaban, a recorrer no solamente la Argentina, sino que creo que llegaron a varios países de Latinoamérica. Y ese creo que fue mi primer contacto a través de un medio de comunicación. ¿De qué año estamos hablando? Y aproximadamente del 98, supongo. Bien. Leandro, antes también. ¿Y vos, Leandro, cuál fue tu primer contacto con el turismo a través de un medio de comunicación? Sí, digamos, yo miraba el programa ese, pero nunca lo registré como algo turístico. Como algo turístico. Creo que fue el día que tuve en mi mano la guía Pirelli. Me pareció tan completa y tan... Hablando de Buenos Aires, porque Ajá. hay veces que por ahí vos tenés guías de otros países en la mano y no te das cuenta, no lo notás así. Y es muy abstracto también porque sí, es muy lejos hasta que uno conoce el lugar. Creo que ahí fue donde sentí realmente que estabas haciendo turismo. Lo bueno que es el periodismo turístico. Uh-huh. ¿Cuánto me puede dejar una buena nota de turística? ¿Cuánto una buena me puede información. Informar esto? Sí. Eso, le rescato la calidad de la información de eso. Bueno, mi primer contacto fue con los suplementos de viajes del diario Clarín, que es un diario de mucha tirada acá a nivel nacional en Argentina. Muchos países de Latinoamérica tienen también sus diarios con suplementos turísticos. Eso también estoy hablando de la década del 90, yo tenía 10, 12 años, y para mí también fue como el primer contacto con el turismo de forma directa, a través de un medio de comunicación. Yo los coleccionaba, los recortaba, los utilizaba también para diferentes tareas en la escuela. Hoy soy más crítico hoy en día con esos suplementos porque siento que no brindan una información como la que dice Leandro, ¿no? Una información periodística que te aporte algo. Por eso me parece importante detenernos por unos segundos a reflexionar qué es el periodismo turístico. El periodismo, en general, como actividad, lo que busca es informar, a veces denunciar, hacer una investigación, educar también a la sociedad de alguna forma y muchas veces también opinar. Entonces, el periodismo turístico hace eso también. ¿Qué lo hace? Con información que sea actual, haciendo referencia a algo que sucedió por estos días o que va a suceder en las próximas semanas. Tiene que ver también con esto la mediatividad, porque esa información que un periodista va a publicar lo va a hacer un medio masivo de comunicación, ya sea un programa de televisión que es a través de la televisión, una guía que se imprime en papel o un suplemento de viajes que también es un medio de comunicación. Y nos vamos así al principio que tiene que ver con la masividad. Por eso se dice medio masivo de comunicación, porque esa información que está publicada en ese medio tiene que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? De eso se trata también el periodismo. Uh-huh. Luego tenemos esto que se dice periodicidad, que es justamente lo que le da nombre a la palabra periodismo. Y tiene que ver con la frecuencia con la que uno va publicando esa información. Y un periodista turístico tiene que respetar esa periodicidad, tiene que respetar esa frecuencia. El suplemento de viaje sale todos los domingos y se respeta porque así también hay un público que está esperando esa información que salga publicada los domingos. El programa La Aventura del Hombre, seguramente salía a determinado día a determinada hora. No es que el canal decidía pasarlo a cualquier hora, porque hay un contrato con ese público que está esperando ese programa o que está esperando ese suplemento. Un ejemplo que yo doy siempre, porque hay revistas que se publican solamente cada 3 años, pero se respeta esa
periodicidad de 3 años, porque hay un público que cada 3 años está esperando ese medio de comunicación. Y nos vamos al último principio, que está ligado al periodismo en general y que el periodista turístico no lo tiene que olvidar, que es el del bien común. Es el aporte que yo voy a hacer a la sociedad. ¿Qué aporte voy a hacer? Digamos, más allá de cobrar mi salario y de a veces tratar de responder o ligar con ciertos intereses que tiene el medio de comunicación, ¿qué aporte real le hago a la sociedad como periodista? Y en ese caso, al turista, ¿no? Muchas veces, porque el turista va a conocer un destino. Yo ya conocí ese destino. ¿Qué tipo de información le estoy brindando? ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a @foropertour. ¿Qué es en realidad el turismo? Miguel, te estaba escuchando y pensaba el tema del bien común, ¿no? Y me acordaba de cómo Platón define el bien común. Platón se preguntaba, ¿esto que estoy haciendo es bueno para mí o es bueno para todos? Exacto. Y de esta forma elegía, ¿no es cierto? Y un periodista lo debe tener presente siempre. Y un periodista turístico no olvidarlo. A mí a veces, como tengo una profesión anterior de origen, a veces lo hago extensivo, no solamente a los periodistas. Claro, sí, todos sí. debiéramos. A veces que Exacto. yo digo todos porque estoy pensando en la sociedad en general, sí. ¿no? Por lo que te decía de mi profesión. Sí. Yo lo digo porque sé que muchos periodistas turísticos se olvidan de esto. Sí. Fíjate que hay varios errores que cometen los periodistas Exacto, turísticos. Yo eso siempre mismo. me pregunto, ¿no? ¿En qué momento el periodista turístico, en qué se diferencia el periodista turístico del agente de viajes? Y en realidad a veces parece que no se diferencia. A veces parece que no se diferenciaran. Porque una cosa es publicitar. Una cosa es publicar, decir en tal lado pasa tal cosa, sí. Y otra cosa es promocionar eso. Claro. Es una línea muy delgada, sí. Pero creo que los periodistas turísticos tienen que tener mucho cuidado con esto. Pero muchos periodistas turísticos creen que lo que deben hacer es promocionar un destino o promocionar los servicios que hay en ese destino, y muchos se meten al periodismo turístico creyendo eso y que van a poder viajar haciendo promoción o publicidad encubierta. Sí. Y se olvidan del periodismo y de todo lo que hablamos antes de la actualidad y el bien común. Me gustaría que definas para todos los que nos oyen lo que es el fan press. El fan press, o también llamado fan trip, son aquellos viajes que se hacen con gente de prensa, con periodistas, para que recorran y conozcan un destino, un lugar, y además vivencien los servicios que te ofrecen en ese hotel, en ese restaurante, digamos, y en los lugares que uno puede visitar. Yo creo que eso uno tiene que evitar que lo influencien de ninguna manera. Sí, y además entender, hace poco estuve invitado en un programa de radio y planteábamos esto. Cuando preparan un fan press o fan trip, en realidad es un viaje ideal que te arman para vos como periodista. Cuando uno va como turista, la cosa es diferente, porque no es que uno va a tener exactamente todos esos servicios conformados de esa manera, porque la palabra del periodista pesa más que la del turista. Entonces... Claro. No, es como que uno está cuidado de cierta forma y debe tener en cuenta eso, ¿no? Y como periodista tampoco sentirte obligado a hablar solamente de lo lindo del lugar. A veces a algunos periodistas les debe costar hacer esta separación, ¿no es cierto? Están en piloto automático y no son conscientes, por eso hacemos este podcast para generar conciencia también. Y a veces por ahí, como dice Bea, se pueden sentir obligados a sin duda. como me Claro. ofrecieron esto, me atendieron tan bien, son tan simpáticos, claro. Pero hubo cosas que no me gustaron. Hay que separar, Sí, que ni siquiera a veces son que no me gustaron, sino que son cosas con las que tengo que tratar de prevenir al turista. Claro. A veces es simplemente que falta un cartel que señalice que la entrada a ciertos lugares por ahí, y el turista entonces se pierde porque no está el cartel. Sí. A veces es simplemente decir eso. Sí, o a veces es un poco más. A veces es decir, este destino es hermoso, el hotel es fabuloso, pero la terminal cierra a las 10 de la noche y no hay más micros, por ejemplo. Claro, digamos, cosas a tener en cuenta. poner, Sí, claro. Sí. Informar. Es lo de siempre, informar lo más... Sí. con la mayor certeza posible. Exacto. Yo creo que a veces, y no lo digo como... No estoy acusando, estoy hablando de buena fe. Todo esto que estoy diciendo no estoy pensando en nada más que cosas que nos pueden pasar y podemos meter la pata cualquiera. Sí. Es la pérdida de la mirada crítica.
esto es lo que tenemos que tener cuidado. Es que un periodista, si no es crítico, en realidad... Bueno, pero puede perderla. Sí, no seas así. Sí, Yo lo que digo que hay que tener cuidado. Muchos la pierden, perderla, muchos la pierden. Por eso digo, no habría que llamarlos periodistas si la perdieron. Bueno, es un periodista que perdió la mirada crítica. Por un momento, por ahí, claro. Okay. Está bien. Puede pasar. No vamos a ser tan... claro. Tan estricto, Vos claro. no te das cuenta, pero está sonando. Estás en un fanpress con tus amigos y te relajas. Soy un poco así, me he encontrado con cada personaje en estos años, pero bueno. No te olvides que yo todo el tiempo hablé de la buena fe. Sí, o sea, estoy hablando de que esto no, un resbalón no es caída. Está bien, vamos a disculpar. Y otra cosa que se hace, otro error o otra manera de presentarlo para mí equivocadamente y que no conduce a nada, es, por ejemplo, a las construcciones exitistas y cuantitativas del turismo o de un destino. Sí, muchas veces se quedan solamente con las cifras que le pasan desde el gobierno a estos periodistas, diciéndole que hubo un 90% de ocupación hotelera, o que ingresó tanta cantidad de autos por determinado acceso. Se queda con las estadísticas. Publican eso como si además que hubieran llegado tantos turistas fuera la clave del éxito, de la felicidad del destino o del turismo. Sí, además pensemos que eso tiene una contracara. Tiene una contracara de todo, de generación de basura, lugares, falta de lugares para estacionar. Ya vamos en un podcast específico vamos a tratar esa contracara que tiene que haya tantos turistas en un destino. Bueno, esto es básicamente lo que yo querías considero. decir. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es que cuando aparece el turismo como nota en los medios que no son específicos. ¿Saben cuándo? Sí. Cuando hay cuando se acerca la temporada, o cuando hay un accidente o un hecho delictivo o un acto terrorista. Entonces ahí aparece la noticia en los diarios, en los medios generales. Si no, no aparece. De por sí hay pocos medios especializados en turismo, pocos periodistas turísticos, además serios, pero encima, ¿qué pasa? Los medios generalistas se olvidan del turismo el resto del año. ¿Se acuerdan cuando sucede algo negativo o llegan las vacaciones de invierno o de verano? Sí. Y otra cosa que también es para tener en cuenta es que se desconoce la opinión de los actores involucrados. La única opinión que se cuenta como legítima son la de los gobiernos, la de las instituciones académicas, de las empresas, de las organizaciones que agrupan a empresarios y a los turistas. Y dejan de lado la palabra de trabajadores de la comunidad local y de otras organizaciones sin fines de lucro. Sí, hay muchos artículos periodísticos que se pudieran lograr teniendo en cuenta lo que también estos actores sociales podrían decir, que no se están haciendo, que no se están publicando. Es que me parece que un poco lo que decíamos antes, que los periodistas en ocasiones, los periodistas turísticos, se ven tentados a perder la mirada crítica. Es un peligro, que esto es lo diría de esta manera, tenemos que tener cuidado, porque podemos resbalar sin darnos cuenta. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo? Hasta ahora estuvimos hablando sobre algunas fallitas que pueden tener los periodistas turísticos. Y sobre todo los cuidados que tenemos que tener cuando escribimos. Para ser un buen periodista turístico. Sí. Exacto. Por eso también podemos hablar de la importancia del periodismo turístico. Por ejemplo, un periodista turístico puede brindar información imparcial y equilibrada sobre lo que sucede en el destino, contando lo bueno, pero también lo no tan bueno, para que el turista cuando llegue al destino pueda tener una imagen bastante real de lo que va a encontrar. Por eso es importante que existamos los periodistas turísticos. Ni siquiera, yo pienso incluso que puedo nada más que dedicarme a escribir lo malo. No tengo por qué escribir lo bueno, puedo escribirlo. Lo que tengo que decir es la verdad. Esto es lo importante. Sí, o lo más cercano a la verdad con la que se va a encontrar ese turista cuando llegue, porque desde el plano publicitario no le van a contar eso. Claro. Para eso estamos los periodistas. Bueno, otro punto es que el periodista turístico además puede informar sobre el turismo más allá de lo que sucede en el destino.
entendiendo, bueno, obviamente que el turismo inicia antes de que el turista llegue a destino y aún después de su regreso. Esto se liga a lo que decíamos antes de que el periodista muchas veces se queda con la voz oficial del gobierno o la del empresario y se pierde de lo que puede estar pensando alguien que habita en ese destino. Bueno, acá es lo mismo, porque el periodista turístico muchas veces limita su producción periodística a lo que le sucede al turista